Bienvenidos a un nuevo episodio del Dinter Podcast. En esta ocasión vamos a conversar sobre la importancia de integrar HubSpot con las diferentes herramientas de su ecosistema digital. Para esta sesión nos acompañan Iván Rodríguez y Fidel Castro. Me gustaría que hagan una pequeña presentación de ustedes y sus roles. Eso es, un saludo a todo el público de Dinterweb. Soy Iván Rodríguez, soy Chief Revenue Officer en Dinterweb. Acompaño a Danilo haciendo que la compañía vaya cumpliendo su misión todos los días, y esa misión es brindar una asesoría honesta y desafiante. Espero poderles aportar mucho valor hoy sobre este tema de las integraciones con HubSpot. Hola a todos, soy Fidel Castro, soy ingeniero de ventas en Dinterweb. Apoyo a nuestros clientes buscando la mejor forma de integrar sus herramientas con el CRM de HubSpot. Y tal vez como primera pregunta, primera conversación sobre esto, me gustaría recordar que hace menos de un año estuvimos en Boston y creo que Yamini Rangan de HubSpot dijo algo como estamos en la era de conectar. Iván, ¿a qué se refiere Yamini? ¿Qué trata de decirnos a todos? Creo que lo podemos interpretar desde un punto de vista muy técnico. Digamos, estamos en un momento en el que las empresas tienen diferentes sistemas por donde pasa la información de sus clientes, y si centraliza eso, si conecta eso, entonces se hace muy poderoso porque obtiene first party data, y con esa first party data luego puede hacer un mejor marketing, unas mejores ventas, un mejor servicio al cliente. Pero luego, Yamini también se refería a que estamos en el momento de conectar, en el sentido de que estamos en el momento en que las compañías deben escuchar mejor a sus clientes y por lo tanto brindarles un mejor servicio, brindarles un mejor producto, brindarles unos mejores mensajes. Pero para lograr eso necesitamos esa conexión técnica de la que hablábamos antes. Entonces, pasamos por esa conexión técnica para tener los datos necesarios para llegar a esa otra conexión en la que le brindamos una experiencia más humana a nuestros clientes. Creo que tiene esas dos facetas, esa frase de Yamin. Nosotros prácticamente todos los meses nos encontramos con esa necesidad de, bueno, yo voy a comprar HubSpot, pero necesito conectarlo con esto, aquello, lo otro, las diferentes pues, herramientas. Tal vez quisiera que Fidel nos comente un poquito sobre, hay, como dividiendo la conversación, hay una forma de integrar HubSpot con herramientas usando el Marketplace, y hay otra forma que es pues las integraciones que no están ahí. ¿Qué es el Marketplace? ¿Y qué encontramos ahí para las personas que no han escuchado nada de esto? Claro, la tienda de HubSpot es donde algunos proveedores, o incluyendo el mismo HubSpot, puede publicar integraciones con diferentes herramientas. Ya hablemos de otros CRMs, ERPs, que están diseñadas de forma nativa, que se incorporan a HubSpot. Entonces, en esta tienda vamos a encontrar herramientas de diferentes funcionalidades que normalmente van a ser muy sencillas de instalar. Vamos a necesitar acceso a ambas herramientas, y con un wizard donde vamos colocando o vamos configurando qué funcionalidades vamos a necesitar de la integración, vamos a configurarlas para que ya puedan estar funcionando dentro del ambiente de HubSpot. Ahora, también tenemos integraciones que no están incluidas en esta tienda, sino serían como integraciones más a la medida o con una necesidad más específica. Empezando por lo más básico, ¿cuáles son las herramientas fundamentales? Porque a veces uno cuando está pensando en integraciones se va pensando en lo más sofisticado como un ERP, como SAP, cómo va a conectar eso con HubSpot, pero empezando por lo más básico, integrando con tal vez el correo electrónico, cómo se integra con las diferentes herramientas de uso diario. ¿Cuáles son las integraciones básicas y más habituales? Sí, las integraciones... Bueno, no, adelante, Fidel. Ajá, claro. Sí, las integraciones fundamentales dentro de HubSpot podemos decir las de redes sociales, donde integramos ya Facebook, Instagram, ¿verdad? Nuestros medios de comunicación o redes sociales. Y también vamos a tener las comunicaciones que van a ser como correo electrónicos, WhatsApp, y todas estas ya son nativas dentro de HubSpot, y como lo mencionaba, son de una fácil configuración,
donde más que las credenciales van a necesitar alguna configuración básica, pero vamos a tener facilidad para conectar nuestras redes sociales y también nuestros canales de comunicación. Sí, excelente, Fidel, y muchas gracias. En algunas conversaciones que hemos tenido con algunos clientes, Iván, usted usa un término que es la data fragmentada o de fragmentación de los datos. Está todo repartido en diferentes herramientas que no están conectadas, que no se hablan. ¿Qué pierde una empresa cuando está operando de esa manera? Súper. Entonces, lo que pierde yo diría que es su activo más valioso. Vamos a ver, las empresas dependen del conocimiento que tengan de sus clientes y de sus prospectos para poder ser efectivas, ¿no? Y cualquiera de las empresas que nos están escuchando en este momento pueden empezar a enumerar todos los sistemas donde tienen información de sus clientes y mínimo son 5 o 6 sistemas. Y luego pueden ser obviamente muchísimos más que eso. Muchas empresas, incluso grandes que facturan millones de dólares al año, siguen teniendo la información de sus clientes, por ejemplo, en hojas de cálculo. Hojas de cálculo y tablas dinámicas muy complejas de las que sacar información cuesta horas de trabajo. O bien tienen la información de clientes muy valiosos en el WhatsApp de un representante de ventas. O sea, si necesitamos saber la historia de ese cliente, está en el celular de un representante de ventas, literalmente. No está, digamos, en posesión de la empresa. Y cuando servicio al cliente quiere atender a ese mismo cliente, no tiene historia de ese cliente, tiene una página en blanco. Entonces, el servicio al cliente va hacia abajo. Solo el año pasado, bueno, conversamos con más de 300 empresas aproximadamente, y todas ellas tenían un denominador común que es que eh, justamente tenían muchos sistemas donde tenían la información de sus clientes y eso luego les hacía perder clientes, perder negocios grandes. Y entonces ahí es donde se inquietaban y decían, bueno, necesitamos un lugar donde centralizar. Y Hotspot es pues, reconocido como una herramienta donde logramos centralizar esa historia. Pero no es que lo logramos centralizar porque Hotspot pueda hacerlo todo, porque Hotspot es ERP y también funciona como red social y también funciona como medio de comunicación. No, no necesariamente, pero sí porque Hotspot tiene facilidades para conectarse con todos esos otros sistemas donde está ocurriendo la historia con los clientes. Empezando por eso básico, que sería el correo electrónico, las llamadas, los mensajes por WhatsApp, las redes sociales, los anuncios, etcétera. Pero llegando también a lo más complejo que tiene que ver con la interacción con el ERP o con otros sistemas que forman parte de la infraestructura de la tecnología de una empresa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pierde una empresa cuando tiene la información dispersa? Pierde efectividad en marketing, en ventas, en servicio al cliente y esa efectividad se traduce en miles de dólares. Imagínate que en este momento perdas a tu mejor cliente. ¿Cuánto eso significa en facturación anual? Muchas empresas están viniendo a Hotspot porque están perdiendo clientes grandes porque no tienen centralizada la información. Entonces, por ahí anda la importancia. Claro que sí. Y Fidel, ¿qué debemos pensar o qué debe pensar una empresa cuando dice, ok, voy con HubSpot, tengo otros sistemas, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es ese primer paso para evaluar cómo iniciar un proceso de integración? Claro. Sí, o lo primero es tener una viabilidad. Para esa viabilidad lo que se necesita es garantizar que esta segunda aplicación o la aplicación que ya sea un ERP o un software hecho a la medida, que es muy normal que las empresas también tengan para su gestión interna, es garantizar que tengan esa puerta de acceso o ya como técnicamente lo conocemos como una API, ¿verdad? Que serían esos protocolos en los que nos podemos comunicar con esa herramienta. Hotspot cuenta con una API pública que es muy amplia y nos permite manejar tanto sus objetos como actividades dentro de Hotspot. Y con esta API nos abre un mundo de posibilidades para poder integrarnos con Hotspot. Entonces, tenemos que validar que esa aplicación que queremos integrar a Hotspot también tenga este acceso, ¿verdad? En ocasiones hay aplicaciones que no lo tienen, entonces eso limita el poder conectarnos a la herramienta y obtener información.
eso lo vuelve mucho más robusto. Aún así hemos encontrado algunos mecanismos que es, si son herramientas en que podemos manipular su código fuente, por hacer llamadas directamente desde ese software hacia Hotspot, porque en Hotspot sí tenemos la opción de poder enviar y recibir información. Entonces, el primer paso sería validar que estas herramientas o ambas herramientas tengan esta API o cuenten con algún tipo de web service que nos permitan comunicarnos entre sí. Ya una vez que esto se valide, pues viene una etapa ya de planificación, si hay que crear alguna aplicación intermedia, algún middleware que nos funcione como intermediario para la comunicación. Pero eso sería como la primera etapa. Ahí a lo que menciona Fidel yo le añadiría algo, y a mí me gusta pensarlo como desde aquella figura del círculo dorado de Simon Sinek, que te dice, primero pensá en el por qué, después en el cómo y después en el qué. Y a mí me gusta preguntarle, bueno, muchas veces vienen clientes, vienen prospectos que te dicen, no, es que necesitamos conectar esto con Hotspot. Ok, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué necesitas conectar eso con Hotspot? ¿No? Y puede sonar, no sé, increíble, pero muchas de estas personas a las que les pregunto por qué no me saben decir por qué quieren conectar eso con Hotspot, ¿no? Entonces hay que empezar por ahí. ¿Por qué necesitas conectar eso con Hotspot? ¿Realmente necesitas conectarlo? ¿O de repente se puede resolver de otra manera? ¿O de repente puedes migrar eso que estás haciendo en otro sistema, lo puedes migrar a Hotspot? Y va a ser mucho más efectivo y te va a significar un ahorro en costes de integración y en mantenimiento de integración, ¿no? Entonces, creo que hay que empezar por ahí, por el por qué. Y luego entonces pasamos a ese cómo que describió muy bien Fidel, que tiene que ver con revisar la viabilidad técnica. Si no tenés el por qué, el cómo se hace complejo. Porque si no sabes muy bien para qué vas a integrar dos herramientas, entonces ¿cómo vas a revisar que la integración es viable? Hay herramientas que tienen sus APIs para ciertos elementos o ciertas entidades dentro de su sistema. Entonces, revisar el por qué nos permite luego decir, ok, para esa entidad que necesitamos que se comunique con Hotspot, sí hay APIs, solo por poner un ejemplo. Entonces, la viabilidad técnica también se revisa finalmente desde el por qué. Y luego ya vamos con la planificación y ya las acciones de integración de las que hablaba muy bien Fidel. Ahí en la planificación, ¿qué debemos contemplar? En la planificación se contemplan los flujos o esos triggers que se hace un mapeo de cuáles serían esos posibles flujos, en qué momento la información va a viajar y también se crea toda una arquitectura de la información. ¿A qué me refiero con esto? Serían esos objetos, llamemos objetos, un contacto, una empresa, y cuáles son esas propiedades que se van a estar viajando entre una aplicación y otra. Entonces, en la planificación se mapea los flujos, en qué momento, y también la arquitectura. Ya esto nos permite crear requerimientos que pueden ser desarrollados por nuestro equipo de desarrollo o bien por el equipo del cliente. Dependiendo de la negociación que se lleve con el cliente, se puede realizar ya sea a lo interno o con un trabajo de apoyo por parte de Interweb. Sí, yo estaba pensando en qué pasa. Pueden haber personas escuchando esto y diciendo, bueno, yo tengo múltiples herramientas, no solo conectar Hotspot con ORP, sino también con mi sistema de servicio al cliente. ¿Cómo priorizar? ¿Cómo saber dónde empezar? O también podrían decir, ¿cómo voy a empezar yo con el CRM si no estoy integrado con todo eso? No puedo empezar. ¿Cómo priorizar eso? ¿Iván? Claro, entonces la priorización tiene que ver con la necesidad de una estrategia, ¿no? Y tiene que ver también con que tenemos recursos limitados. Si tuviéramos recursos ilimitados, no tendríamos que priorizar y no tendríamos que ser estratégicos. Ahora, la estrategia desde dónde debe plantearse. Debería plantearse a la luz de las metas empresariales más importantes, particularmente de la meta principal y de los objetivos que soportan esa meta principal. Eh, entonces, a la luz de la meta que tenemos en la empresa, la meta más general y más importante que tenemos en la empresa, ¿cuál de las integraciones nos acerca más rápidamente a esa meta? Creo que desde esa perspectiva podemos lograr una mejor priorización. Por una parte. Por otra parte, el análisis de la viabilidad técnica
pasaría primero por validar si existen integraciones nativas, integraciones en el marketplace, que puede hacer que muchas de ellas pues sean fácilmente resueltas, y luego ver cuáles entran en un proceso un poquito más complejo, que tendrá que ver con comunicación vía API o que tendrá que ver con la edición del código fuente para desarrollo de la medida. Entonces, también la priorización podría hacerse por esta matriz de esfuerzo y valor. Al final, dejamos en el primer sprint aquello que nos lleva menos esfuerzo y nos aporta más valor, aquello que nos lleva menos esfuerzo y nos aporta valor medio, y dejamos para el segundo o tercer sprint aquello que lleva un esfuerzo intermedio, un esfuerzo grande, y que igualmente nos aporta un valor grande y un valor intermedio. Pero ese valor, cómo lo determinamos? Con base en la meta empresarial. Sí, ahora que usted dice eso, hay casos en donde nos topamos integraciones que son tan sofisticadas y que quizás no aportan tantísimo valor, pero siguen siendo, o muchas veces en las compañías lo ven como algo indispensable. ¿Qué hacer en esos casos? O sea, hay momentos en donde uno se pone a pensar, pues, hacer esta integración tomaría meses de meses de meses, no sé si hasta años, de un equipo de desarrollo permanente o ahí dedicado full en eso, y quizás lo que la empresa va a lograr es esto, este beneficio pequeño. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Qué consejo podemos dar? Ahí a mí me gustaría hablar de un sesgo al que se le llama el sesgo del coste hundido. Y eso lo veo casi todos los días, digamos, en las sesiones con prospectos. ¿Qué significa eso? No sé, tengo un desarrollo a la medida en el que he estado 5 años trabajando, y a veces Fidel y yo bromeamos y decimos, ese desarrollo a la medida solo le hace falta hacer café. O sea, un desarrollo a la medida que viene y se conecta con A, B, C, le hace ciertas cosas a los equipos, etcétera, que no son tan fundamentales, digamos, son como accesorios, pero es un desarrollo a la medida que me ha costado mucha plata durante muchos años y que hoy no logra ser escalable y no logra responder a las necesidades de mi negocio. Pero entonces las empresas dicen, no, ¿cómo voy a botar estos 5 años de inversión en este desarrollo a la medida? ¿Sí? Entonces ahí encontramos una resistencia al cambio que tiene que ver con este sesgo del coste hundido, que es, ya he invertido mucha plata, si invierto $1.000.000 más este año, seguramente esto se resuelve. Y entonces lo invierte y al año siguiente tiene que volver a invertir, etcétera, etcétera. Entonces, ahí yo creo que el mayor obstáculo es eso, que encontramos resistencia al cambio. ¿Cuál sería la mejor opción, el panorama ideal? Que haya decisiones valientes en el que nosotros te ayudamos o algún consultor experto con mucha experiencia te ayuda a considerar, ok, esto que estás haciendo en este sistema, deberías migrarlo a este otro sistema que sí es escalable, o de repente eso que estás haciendo en ese sistema es un gallo pinto, es una chanfaina, le decimos en Nicaragua, que es una combinación de un montón de cosas y eso lleva yuca, jocote, tamal, maíz, trigo, lleva de todo. Esos son los desarrollos de la medida muchas veces. Entonces, ok, no, mira, separemos el arroz de los frijoles. Separemos lo que es del ERP y lo que es del CRM. Y eso conlleva una decisión valiente. Una decisión en la que vos decís, puta, pasé mamando 5 años con este desarrollo de la medida y ahora me voy a pasar a este otro sistema que ya me va a ordenar todo, pero implica una nueva inversión, implica un proceso de aprendizaje. Sí, es una decisión valiente, es una decisión dolorosa, pero es la decisión que te va a llevar a tener una infraestructura de tecnología escalable, ¿sí? Y que en vez de sumarte costos, te va a sumar rentabilidad. Entonces, yo creo que va por ahí. O sea, cuando nos topamos esos escenarios, muchas veces la mejor solución es hablar de una migración, hablar de cambiar alguna de sus tecnologías, y termina siendo más rentable, y siendo más eficiente también por el proceso de cambio, ¿verdad? Exacto. Ok, tal vez para ir cerrando me gustaría terminar con un par de ejercicios de integración en los que cada uno de ustedes se haya visto involucrado. Tal vez que recuerden que pueda servir como algún caso de éxito, alguna experiencia interesante, digamos, para las personas que están escuchando. Tal vez Fidel y luego Iván, ¿qué experiencia ustedes recuerdan de integración que haya sido un reto interesante a nivel tal vez técnico o a nivel de estrategia para la compañía que terminara exitoso?
Sí, tuvimos una experiencia con una empresa mexicana donde integramos su ERP con el CRM. Para ellos lo vemos como exitoso porque su proceso de venta se lleva dentro de Hotspot y quisieron automatizar el proceso de la creación de la factura. Entonces, dentro de Hotspot se lleva su proceso. Cuando ya este proceso de ventas llega a una etapa de facturación, esa información, tanto del cliente como de la venta, viaja a su ERP para crear una cotización. Esa cotización es, por así decirlo, verificada o validada por su equipo financiero y luego se detona una factura. Esa factura normalmente puede tomar entre unos 15 días para que sea cancelada o pagada. Y una vez que esa factura se paga y el estatus cambia dentro de su ERP, automáticamente Hotspot lo detecta y mueve ese negocio a ganado. Si esa factura en cierto tiempo, hablemos de 30 días, no se mueve, entonces el negocio se mueve también a pérdida. Entonces fue una automatización o esa integración que hicimos junto con automatizaciones de Hotspot que agilizaron el proceso de facturación del cliente y hoy pues tienen una mayor rentabilidad y también eficiencia en su proceso de ventas y de facturación. Entonces lo podemos ver como un caso de éxito recientemente. Claro, y ahí se eliminaron muchos procesos manuales, pareciera, ¿verdad? Y su equipo Claro. también entonces se enfoca mucho más al negocio realmente y no a esos ejercicios que están Sí, restando productividad. anteriormente ellos tenían que entrar a su CRM, tomar la información, los de finanzas, ir y crear esa cotización y ya llevar todo un proceso que cuando estar validando, incluso que el pago se hubiera hecho y luego mover ese negocio. Ya todas esas validaciones de que el pago se haya realizado o no, se hace automáticamente con consultas que están haciéndose constantemente con una tarea programada que están validando cuando el estatus cambia. Cuando ese estatus de factura cambia de pendiente a factura o pagado, él va y detona ciertas actividades para que en el CRM se mueva y así los informes de Hotspot se vayan actualizando en tiempo real. Muy interesante. Muchas gracias, Fidel. Va, un caso que a mí me gusta mucho es el de una empresa guatemalteca, así, de logística, que, vamos a ver, tenían un reto muy interesante, habían lanzado un nuevo servicio, que lo que hacía era, bueno, era un servicio de paquetería internacional, ¿no? Entonces te traía los paquetes de Estados Unidos, lo que vos comprabas por un e-commerce, digamos, en Estados Unidos, o en algún país cuya tienda no tenía la logística necesaria para llevarte el paquete a tu casa en Guatemala. Entonces esta empresa lo que hacía era traerte el paquete a la puerta de tu casa. ¿Cuál era el tema que ellos estaban teniendo? Estaban teniendo un costo por adquisición de cliente más alto que el revenue que les generaban estos clientes. ¿Cómo estaba su infraestructura de tecnología? Tenían un marketing hub, ¿sí? Con Hotspot para todo el tema de captación de leads, nutrición de leads. Y en el ERP era donde registraban ya cuando la venta se cerraba y se hacía la entrega del pedido. Pero estos dos sistemas no estaban conviviendo. Entonces, además, el sistema de ERP tenía mucho desarrollo a la medida también. Y al final lo que hicimos pues, fue jugar con las APIs de Hotspot para que el ERP terminara escribiendo esa información en Hotspot y terminara atribuyendo. Por ejemplo, este cliente de estos paquetes vino por tal fuente, entonces teníamos la trazabilidad, pero la clave estuvo en que pudimos entonces hacerle, digamos, remarketing y nurturing a estos clientes que ya habían tenido una experiencia con nosotros, pero incluso a los destinatarios, ¿sí? Porque estos clientes le enviaban paquetes a veces a otras personas, ¿no? Entonces pudimos hacer marketing con toda esta información y eso empezó a hacer que el costo por adquisición de cliente bajara y el lifetime value aumentara. Y entonces el nuevo servicio ahora sí de ellos fuera rentable. Eso es interesante porque hay muchas empresas que extienden su oferta de servicios, pero esos nuevos servicios, en vez de aportarle al crecimiento de la empresa, empiezan a ser un parásito, ¿no? Empiezan a restarte plata, empiezan a agarrar las ganancias de los otros servicios para poder vivir.
y no se terminan de rentabilizar por cuestiones como estas, en las que esta empresa no podía elevar el lifetime value porque no tenía la información de sus clientes, solo tenía información de leads, porque la información de los clientes estaba en el ERP. Conectamos eso con Marketing Hub y empezamos a aumentar el lifetime value y disminuir el costo por adquisición de clientes. Fue una experiencia muy, muy bonita. Muy interesante. Iván, Fidel, muchísimas gracias por haber compartido sus experiencias, su conocimiento con toda la audiencia que ve el Interpodcast semana a semana. Muchas gracias también a Elías, a Salvador, que están detrás de cámaras, y gracias a todos los que han escuchado este episodio. Esperamos que sus proyectos de integración con HubSpot sean exitosos gracias a este valor que les hemos aportado en este podcast. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Fidel. Siempre la orden, mucho éxito. Hasta luego, un gusto, equipo.